Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Programación Orientada a Objetos y Programación Estructurada. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a estar siguiendo con la recursión, pero ahora con el uso de return. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces nosotros ya habíamos visto esta parte de la recursión, que era la llamada de una función a sí misma. Mediante eso nosotros podíamos hacer ciclos sin ocupar lo que era for, while o do while. Lo que hacíamos era repeticiones mediante un if y una función que se estaba mandando a llamar una y otra vez. Vamos a ver uno de los ejercicios más comunes dentro de la recursión y que nos va a permitir entender otra forma de cómo hacerla. Para eso vamos a ocupar el número factorial. El factorial, como bien dice de un número, es la multiplicación de números consecutivos de 1 hasta n. Es decir, si yo tengo 5 factorial, eso va a ser igual a que yo tengo que multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a ese número, que es el 5. Por lo tanto, el resultado de un 5 factorial nos debería de dar 120. ¿Cómo nosotros haríamos un programa que hiciera eso? Pues bien, a primera vista nosotros podemos ver que es una repetición de multiplicaciones. Entonces tal vez pensaríamos en hacer un ciclo for, while o do while, que nos quedaría más o menos de esta forma. Dentro de este factorial nosotros podemos ver tres elementos. La variable factorial, que es donde se va a ir guardando el resultado, la variable número, que es del número que queremos sacar el factorial, y por último la i, que va a estar en el ciclo y que nos va a ayudar a ir aumentando las multiplicaciones. Entonces, tal vez un primer, por así decirlo, una primera prueba, un primer prototipo, primera versión de nuestro programa de factorial, nos quedaría algo parecido a esto. Tenemos el for, se va a ir multiplicando dentro del for por lo que es i, que es el número que va aumentando. Recordemos que el factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ir aumentando. Entonces, de eso se va a encargar i. Y tenemos la variable factorial que va a funcionar como un acumulador, el cual al final del for se va a imprimir. Entonces, revisando esta primera iteración, tenemos que en el for i inicia con 1, factorial inicia con 1 y el número inicia con 5. Como el factorial es igual al factorial por i, en este caso tenemos que 1 por 1, factorial, la primera vuelta del for se va a quedar con el valor de 1. Si nosotros avanzamos a la segunda iteración, entonces i ya vale 2 y factorial, como bien tenemos aquí dentro del for, se va a multiplicar factorial por i. 1 por 2 ya va a almacenar lo que es un 2. Continuamos a la siguiente iteración y como i aumenta 3, al multiplicar factorial por i, ya se convierte en un 6. Entonces con esto se está cumpliendo lo que es la repetición de las multiplicaciones sucesivas de 1 hasta n. La siguiente vez ya va a ser 6 por 4 y factorial va a valer 24. Por último, i aumenta 5 y como todavía es menor o igual, que en este caso ya no es menor pero sí es igual, se va a volver a realizar la multiplicación y 24 por 5 nos arrojaría un 120. De tal forma nosotros tenemos aquí ya un programa que calcula el factorial de un número y que en el caso de 5 nos está arrojando el resultado correcto que es 120. Ahora, para hacer la recursión, vamos a recordar un poco los pasos que íbamos a seguir. Paso 1, creamos una función sobre lo que queremos hacer. Entonces en PHP yo estoy declarando una función factorial. Bien, este ejemplo aplica para cualquier lenguaje. Recordemos que este curso es sobre PHP, Java, JavaScript y C y Python, me parece. Entonces vamos a continuar. Después de que yo ya tengo la función, lo que yo voy a hacer es mandar a llamar las variables que voy a ocupar. En este caso pues son 3. Y que era el que estaba dentro del ciclo, el número que es el número que yo quiero calcular el factorial y la variable fact, que es donde yo estoy acumulando el resultado final. Después yo lo que iba a hacer era hacer un if en donde colocáramos la condición del ciclo y la pasáramos a nuestro if para que se siguiera manteniendo esa condición específica para detener el programa. Después nosotros vamos a tomar lo que tenemos dentro del for, que era la multiplicación del factorial por i, y lo pasamos adentro del if. Ahora, como es una recursión, nosotros tenemos que mandar a llamar a la función a sí misma. Por lo tanto, aquí como pueden ver, yo estoy mandando a llamar a la misma función. Como la función se llama factorial, yo nuevamente coloco factorial,
y como estaba en un ciclo for, tengo que aumentarlo en 1. El número no cambia en ningún momento en nuestro programa y factorial pues ya se está acumulando en la parte de arriba. Entonces, al final, ¿cómo nos va a quedar? Si yo agrego el else ya nada más para imprimir el resultado y mando a llamar a factorial, tendríamos algo parecido a lo que era el ciclo for. Tenemos que las variables inician con i en 1, con número en 5 y con fac en 1 también, para que se vayan multiplicando. Entonces, de esta forma nos quedaría el factorial de un número de forma recursiva conforme lo vimos en los pasos del video anterior. Sin embargo, pues no queda muy elegante y estamos haciendo uso de 3 variables para hacer un factorial. Esto se puede simplificar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, para que yo haga el factorial de una forma más sencilla, podemos hacer uso del return. El return, si ustedes no han ocupado mucho esta palabra, dentro de la programación, tiene en sí dos funciones básicas. La primera es cortar de golpe alguna función, haciendo que se regrese al proceso principal, y la segunda es que, como su nombre lo dice, nos va a retornar algún valor. Puede que ustedes en algún momento hagan funciones o métodos, dependiendo del paradigma de programación en donde necesiten regresar resultados. Yo aquí puse un ejemplo sencillo de una función en PHP, donde yo tengo una función prueba y que me retorna un 5. Entonces, al momento de que yo imprimo lo que me retorna esta función, estaría obteniendo ese 5. Ahora, ¿cómo vamos a ocupar el return para la recursión? Pues bien, si yo transformo mi función de factorial con el return, obtendría algo parecido a esto. Si se dan cuenta, ya las variables ya no son 3, ya no es i, número y factorial. Ahora solamente es num, el número al que yo quiero conocer qué factorial tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es un return, yo le voy a colocar un hecho porque me está retornando algo. Igual si ustedes quieren podrían guardarlo en una variable y después imprimirlo. Pero se puede hacer directamente si lo que queremos es ahorrar líneas y variables. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de la función? Nosotros recibimos a ese número y recordemos, la recursión debe tener una condición para que se detenga y no se haga una recursión infinita o se cicle en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo hago una comparación. Si número es mayor que 1, significa que todavía le puedo seguir restando, que es lo que, como se puede ver, estoy haciendo aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo voy a retornar ese número por lo que me retorne nuevamente esta misma función, pero ahora con ese número menos 1. Es decir, aquí yo estoy generando también la recursión. En caso de que mi condición ya no se cumpla, como yo estoy ocupando return, pues voy a mandar un return 1. ¿Por qué return 1? Como son multiplicaciones, yo necesito un número que no afecte una multiplicación. En este caso, si yo multiplico algo por 1, no se va a afectar el resultado. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Si yo lo comparo con el factorial que habíamos hecho hace un momento, pues sí se puede ver la comparación y sobre todo cómo cambia. Menos variables, una línea menos y pues se entiende, todavía es un poco más sencillo, más claro cómo funciona este factorial. ¿Cómo sería la prueba de escritorio? Yo empiezo con el 5, que es el número que mando. Entonces mi variable num vale 5. El 5 va a entrar al if y como 5 es mayor que 1, entonces yo voy a retornar este 5, que es mi variable num, por lo que me retorne mi ahora función factorial con número menos 1, que en este caso 5 menos 1 sería 4. Se genera la recursión y se manda a llamar la función a sí misma, de tal forma que la siguiente vez que se mande, ahora num vale 4. Y nuevamente 4 es mayor que 1, por lo tanto se vuelve a multiplicar, aquí ya tenemos el 4, por factorial de número menos 1, que ahora es 3. Se va a seguir así hasta llegar a 1 en este caso. Entonces ahí tenemos factorial de 3, luego número vale 3, se le aumenta el 3 y nos va a retornar factorial de 2. Nuevamente número cambia a 2 y se va a multiplicar por lo que nos regrese factorial de 1. Factorial de 1 ingresa a la función y como 1 no es mayor a 1, lo que va a hacer es retornarnos un 1. Entonces finalmente, una vez que se ejecute toda mi función recursiva, yo voy a tener que esto me va a retornar un 5 por un 4 por un 3 por un 2 por un 1. Se van a multiplicar y es lo que nos va a mostrar en esta parte del hecho. Entonces, si se dan cuenta, lo que pasa aquí es que yo estoy acumulando varios return al mismo tiempo y estos a su vez, una vez que se termina la recursión, empiezan a regresar
y a realizar la multiplicación. Vamos a ver cómo funciona ya dentro del código. En este momento yo ya tengo dentro de un archivo, que aquí me equivoqué, porque no debería estar en el de Python, sino en el de PHP. Ya tengo como ejemplo lo que serían las tres formas de hacer el factorial que vimos. En primer lugar yo lo tengo con el ciclo for, que voy a probarlo y nos arroja 120, lo cual es correcto ya que estamos obteniendo el factorial de 5. Después yo voy a comentar esto y voy a descomentar la primera forma en factorial que hicimos, que sería mediante las tres variables cuando se mandan a llamar. En este caso es i, num y factorial. Actualizo y me está dando el mismo resultado. Entonces nuevamente comento y por último voy a probar la del factorial que hicimos al final, donde ya hacemos uso del return. Entonces descomento nuevamente, guardo, actualizo y nos da exactamente el mismo resultado. Entonces, como pueden observar, no importa cuál ocupe yo de las tres formas, ya sea con for, con una forma recursiva donde se ocupan exactamente como hicimos el problema, o una forma recursiva y un poquito más limpia, en donde ya entendemos cómo funcionan los return y sabemos cómo se va comportando nuestro programa. Ahora bien, en este tutorial solamente estoy hablando de PHP, pero sin embargo, esto lo podemos hacer con cualquiera de los otros lenguajes. Si vamos a Python, voy a copiar esta parte de aquí y la voy a pegar. Entonces recordemos qué ocupa y qué no ocupa Python. Python ocupa lo que es la palabra def para una variable, perdón, para una función. Después no necesita el signo de pesos para las variables. Él lo que requiere son dos puntos, un tabulador, que en este caso sí está bien, no necesita paréntesis. Entonces los podemos quitar, se colocan dos puntos y le voy a decir que retorne número por factorial de ese número menos 1. Y en otro caso, pues sería return 1. Entonces podemos quitarle todo eso, podemos quitar los puntos y comas, y en lugar de hecho sería, en nuestro caso, print, seguido de un paréntesis, que encierre ese factorial de 5. Entonces vamos a probar, y por alguna razón no me está dando los colores. Permítanme un momento. Bueno, ya tenemos los colores, creo que fue cuando pegué lo de PHP. Por alguna razón, bueno, ya no reconocí el código de Python después de que lo pegué. Lo que sí ahorita vi que recuperó los colores es que dentro del else me está faltando los dos puntos. Entonces voy a guardar ahora sí. Vamos a probar. Y me falta el input para que no se cierre tan rápido la ventana. Entonces coloco el input. Y ahora sí, nos debería de salir 120. Y aquí lo tenemos. Entonces el factorial de un número de forma recursiva en Python también funciona mediante el return. Y como les decía, la lógica es la misma. Si se dieron cuenta, lo que ahora hice fue copiar y pegar el código de PHP para que nada más cambiemos donde la sintaxis se mueve entre PHP y Python. Y podemos hacer lo mismo con los otros lenguajes. Una disculpa, me llegó una llamada. Ahora sí, seguíamos entonces en que se puede cambiar de lenguajes únicamente cambiando la sintaxis. Ahorita vamos a probar eso ahora con JavaScript. Entonces, para el caso de JavaScript, yo lo que voy a hacer es crear mis etiquetas de HTML. Voy a crear mi etiqueta de script y dentro voy a copiar el código que hicimos con PHP cambiando nada más lo que cambiaría en cuanto a la sintaxis entre PHP y JavaScript. Entonces voy a acomodarlo un poco. Y a ver, la función se queda exactamente igual, ocupa la misma palabra JavaScript, no necesita el signo de pesos. El else y el if funcionan exactamente igual, tienen la sintaxis bastante parecida. Y lo único que cambiamos aquí es que en lugar del echo es document.write
o console.log o alert, dependiendo de cuál quieran ocupar más. Y imprimimos lo que nos retorne factorial de 5. Entonces, para este yo tendría que actualizar aquí. Y está haciendo exactamente lo mismo. Para que vean que no les miento, si yo veo el código fuente, aquí está la función de JavaScript, que es la que se está ejecutando. Entonces, como les decía, lo importante de estos temas, de lo que yo estoy enseñando dentro de este curso, que son métodos de ordenamiento, o van a ser métodos de ordenamiento, conceptos de funciones, métodos, recursión, estructuras de datos, es que ustedes entiendan la lógica de cómo funcionan. Como se pueden dar cuenta, una vez que ya lo tienen en un solo lenguaje, pues ya es bastante fácil pasarlo a todos los demás. Por último, voy a hacer lo mismo con C. Aunque C, pues tiene su propia sintaxis, se pone un poquito sus moños, por la parte de que necesita la importación de librerías, de que necesita el método main y cosas de ese tipo. Sin embargo, pues no es mayor problema, nosotros podemos hacerlo también. Entonces, voy a crear aquí el método main, perdón, la función main, en este caso porque es programación estructurada. Recordemos que generalmente se le llama función cuando es programación estructurada y método cuando es programación orientada a objetos. Aquí le voy a decir printf, que me va a imprimir un número de lo que me retorne de factorial con S5. Pero como es C, nuevamente repito, necesito decirle qué tipo de dato vamos a imprimir, que en este caso es un entero. En lugar de función, yo estoy teniendo una función que es int. La variable tiene que llevar su tipo de dato. Recordemos que no tiene tipado dinámico C. Ahí no iba. Después, aquí es sin el pesos. Aquí es sin el pesos. Nos faltaría un get para que no se vaya a cerrar. Y ya lo tenemos aquí. Factorial, factorial, factorial. Aparentemente sí. Espero que me quede la primera. Esperamos a que compile. Y ahí está. 120. Entonces, ¿se dan cuenta? Nuevamente les repito, la misma lógica, solamente aplicamos lo propio dentro del lenguaje de programación. Ahora que recuerdo, creo que JavaScript no estaba dentro de este curso de los anteriores ejemplos. Sin embargo, pues ya lo puse. El que falta es Java. Sería una muy buena práctica que ahora ustedes, aprovechando que a mí se me olvidó, lo traten de hacer esta misma función, pero en el lenguaje de Java. Entonces yo espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario, la pueden poner debajo del video. Y recuerden, si quieren apoyar, no necesitan pagar, no necesitan donar, únicamente es darle me gusta, comentar qué les pareció, qué otros ejercicios o temas les gustaría y sobre todo invitar a más personas para que este canal siga creciendo. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.